este tema de a quién Estados Unidos escogía como su contrario, si a China o a Rusia, o ambos a la vez. El papel de Alemania también. Alemania, dice él, surgida. Alemania por poco se escapa de recibir también unas bombas nucleares. Se escapó porque se rindió en mayo. Se rindió pronto y ya Estados Unidos tenía las bombas listas, que las había terminado en abril del 1945 en el proyecto Manhattan en Los Álamos. Entonces escogieron a Japón porque Japón nunca se iba a rendir. Eso del imperio, porque hay que saber esto. Hay 3 tipos de religiones, ya no vamos a entrar ahí: las revelacionistas, las humanas y las naturistas. Pero Japón es básicamente shintoísta, taoísta y budista. ¿Y qué significa este tipo de religiones naturistas? Que no tienen un Dios teológico creador del universo. Lo que ellos practican es un conjunto de rituales de adoración y veneración a todas las expresiones de la naturaleza que le hacen la vida agradable a las personas. Y en torno a eso han creado ese shintoísmo divinizador de las expresiones más exuberantes y bellas de la naturaleza. La cascada, el ruido de una cascada, ¿por qué no adorar eso? El monte Fuji, ¿por qué no? La floración de los cerezos, ¿por qué no? Entonces, esa forma distinta de ver la vida, el embajador de Japón, que vino a este programa 4 veces, y le gustaba venir solo, y se pasaba 4 horas con nosotros discutiendo esto, decía, nosotros jamás se nos puede ver como ateos. Porque ateo es el que nace en un mundo teológico de donde domina la idea de los dioses y luego no quiere creer en ellos. No, nosotros venimos de un lugar donde los dioses nunca nos los hemos visto como lo ven ustedes. Entonces nosotros es una cultura diferente. Entonces, por eso los japoneses no se iban a rendir, porque si ellos iban a materializar, a personificar la esencia misma del ser japonés y de todo eso, es en su emperador. Y hasta que el emperador no le diera la orden, y no la iba a dar nunca por el orgullo, porque esa gente tiene un concepto de trascendencia distinto. Claro. La grandeza para un japonés no termina en los cielos, que nunca conoceremos, termina en la grandeza de Japón misma. Entonces, por eso este imperio milenario nunca se iba a rendir. Así es. Tal vez por eso muchos justifican esas bombas, que tal vez hicieron un efecto muy positivo, y es decirle al mundo que llegó el momento ya en que nosotros mismos nos podemos destruir. Así es, ciertamente, entre los estadistas que más insistieron eso fue Gorbachev, independientemente de cuál fuera su destino allá en la Unión Soviética. Y también Kennedy, que llegó a decir que la humanidad tenía que destruir las armas nucleares, o las armas nucleares destruirían la humanidad. Bien, el tema da para mucho, ¿verdad? Ramón podrá explicar un poquito más tarde. Pero quería mencionar, además de lo que tú has dicho, el sintoísmo, para que no quede en el aire, aquella famosa carta del cacique, el Seattle, o como se pronuncia, tú lo pronuncias mejor, que más o menos, aunque otro mundo, claro, el de los indios americanos, claro, auténticos, ¿verdad? Pero el de los aborígenes americanos. Los aborígenes, exactamente. Para no prolongar el error de Colón. Exactamente, sí. Pero bien, se pueden hacer esas comparaciones, aunque son 2 mundos distintos y miles de años de por medio, ¿no? Pero es bueno hacer esas evocaciones de vez en cuando. Bueno, para completar la idea y dar paso a nuestros invitados, a los otros
participante. Decía, a usted no le toca eso, a usted le toca seguir hablando. Bien. Porque ese es el rol mío. Sí, bien, gracias. Gracias. Bien, completar la idea de lo de Rusia. Decíamos, aunque Rusia sea provocada por la OTAN, que sabemos que eso existe, sin embargo, la realidad es que es un país demasiado grande, con poca población, entonces resulta poco racional que trate de tener más territorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque tenga sus razones históricas, culturales, etcétera, etcétera. Pero Rusia también es el país más ártico que hay en el mundo. Entonces, esa condición de ser el país más ártico, el 70% de Rusia está dentro del círculo polar ártico. Entonces a Rusia le falta territorio. Bueno. Porque le falta territorio de temperatura. Porque vamos a poner tan grande Rusia, pero si se va al Báltico, sus mares solo están disponibles para el comercio y las labores normales por 4 meses y medio. Sí. El resto no lo está, solo para barcos especiales que rompan hielo. Entonces, ¿por dónde haría negocios Rusia? A final de cuentas, Rusia hace negocio a través del Atlántico, sí, porque los mares son brazos de los océanos. Entonces, ¿cómo es que Rusia hace negocio? Por el sur del mar Caspio, cruzan por los ferrocarriles al mar Negro, y entonces del Negro por el estrecho de Bósforo al mar de Macedonia, al mar Egeo, al mar Mediterráneo, al Atlántico. Entonces, fíjese qué contradicción. El país más grande del mundo le falta territorio, porque le faltan territorios, lugares que le den acceso a las aguas de temperaturas cálidas. Mira que, sí, es una buena explicación. De todas maneras, uno lo piensa en términos generales, ¿verdad? Un país tan grande no debería buscar más territorio, sino aumentar su población y consolidar su economía. Porque además tiene Rusia el problema de esas armas nucleares y convencionales que les resulta costoso el mantenimiento solamente. O intentar mantenerse más o menos a la par con Estados Unidos, para lo que tiene que invertir mucho dinero, ¿no? Pero bien, esa es una buena explicación la que tú das, que puede ayudar a entender parte de las motivaciones de la guerra. Otro tema es el de la OTAN, para concluir. La OTAN trata de cercar a Rusia, como se sabe, a pesar de los ejemplos históricos y de las advertencias, incluso del gran teórico prusiano Clausewitz, que decía que un país tan grande no se podía acercar y menos invadir, ¿no? Y Clausewitz elaboró ese planteamiento en base a la experiencia de Napoleón, que invadió a Rusia y tuvo funestas consecuencias, ¿no? Y también está la experiencia del mismo Hitler, invadió a Rusia también con funestas consecuencias, y al mismo tiempo le declaró la guerra a Estados Unidos. Es decir, hay tantos datos históricos y recientes que uno piensa que los estadistas de hoy parece que no lo tienen en cuenta, o sus asesores, etcétera, porque si los tuvieran en cuenta nos evitaríamos muchos muertos, muchos errores, muchas consecuencias funestas, ya no solo en vidas humanas, sino en la economía, como ha estado explicando Ramón, que al final de cuentas se traduce en pérdida de vidas humanas. Por el momento lo voy a dejar ahí, más o menos quería hacer ese planteamiento. Una primera entrega. Es decir, lo que parece irracional de este conflicto, la irracionalidad estratégica. De nuestro intelectual Arsenio Hernández, que viene, no sabe cuánto le agradecemos, que a lo mejor viene de Montecristi. Vengo de Montecristi. Entonces, eso es amar la intelectualidad, a venir a poner a disposición de su pueblo esos conocimientos adquiridos con tanto esfuerzo, porque para usted poder resumir los conflictos del mundo
en 15 minutos, en 12 minutos de exposición, y que para la gente le sea legible, entendible, eso se necesita haber hecho una profundización en en la búsqueda, luego en los análisis y entonces un trabajo de síntesis. Pero vamos a pedirle a Paolo Gómez, que fue el primero que llegó. Está aquí antes que nosotros. Un hombre joven, todavía, ¿verdad? Bien. Sí, no. No, cuando yo empecé a ponerme calvo, claro, empiezan por aquí adelante siempre, otros vienen por atrás. Entonces el profesor James Maloney de la Universidad de Kansas me decía, hey Ramón, you're too much brilliant. Me decía, tú eres calvo, te estás poniendo calvo porque tú eres demasiado brillante. Entonces, yo tenía como 22 años y él un profesor, autor de textos del mundo entero, una cosa. Y entonces, como yo duré 4 años allá, como a los 2 años, que ya estaba calvo hasta el centro, aquí arriba, me dice, hey Raymond, besides being brilliant, you are too much sexual. Entonces tú también, además de muy brillante, eres muy sexual. Pero cuando ya yo me gradué, que iba saliendo, hey Raymond, probably you think you are the two reasons why you're bald is because you're brilliant and sexual. But now that you're bald up to the back, you are neither of those. Y tú no eres ninguno de los dos. Entonces me quedé sin nada. Sí, pero bueno, vamos a ver si Paolo nos continúa este análisis un poquitito, Remigio, que él avance y luego hacemos la pausa. Sí, ¿cómo tú ves la posición, sobre todo tú haces lo que quieras, pero de Estados Unidos en saber escoger un rival, un émulo? Porque lo que se ve es una confrontación de Occidente-Oriente. Porque Oriente le está quitando la hegemonía económica. Si usted suma el rol de Japón, de Corea, de China, la India, y de Indonesia y la India, el peso se ha ido. El Océano Atlántico Taiwán era el reservorio de la riqueza del planeta, pero eso se ha ido para allá. Exacto. Entonces, Estados Unidos, como representante de este occidente, del poderío del Atlántico, porque el Atlántico tiene los herederos del Imperio Británico, representado en Gran Bretaña, los herederos del Imperio Romano, del Imperio Portugués, del Imperio Español, del Imperio francés, de todo, del Imperio Alemán, de todos los imperios. Y si usted quiere, hasta de los imperios del norte de África y de las potencias emergentes como es Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina. Todo eso está en el Atlántico, sumado a ese pasado imperial poderoso. El Atlántico es verdad que era el resumen de la riqueza del mundo, pero esto está siendo desafiado por Oriente. Entonces Estados Unidos no quiere perder la hegemonía. Con la hegemonía científica, los 70% de los científicos de los premios Nobel están vinculados a Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, antes que todo, dar las gracias por este honor, esta oportunidad. Yo me siento aquí entre mentes tan brillantes como ustedes, o sea, me siento como un simple alumno, como lo que soy. La verdad que le doy muchas gracias. No, pero tú fuiste escogido, tal vez por la mente más brillante. Por mi maestro también, Iván. Quien me motivó a estudiar un poco. Todavía me falta mucho. Invítame a este muchacho. Me falta mucho. Él te está desafiando. Bueno, gracias de verdad a don Iván por la Porque confianza. lo bueno que estamos haciendo es que estamos promoviendo
nuestros reemplazos. Sí. Eso es. Sí. Y oírlo a ustedes pues nos motiva pues a seguir estudiando y profundizando más en estos temas. Bueno, pero ya contestando un poco su pregunta, el tema de cómo Estados Unidos, yo estoy más o menos en la línea de don Arsenio con relación al tema un poco el término de la irracionalidad que a veces uno no entiende. Pero también uno se pregunta, bueno, pero Estados Unidos tampoco creo que esté tan perdido en cuanto a lo que son sus intereses, porque tenemos que recordar que las potencias lo que tienen son intereses. Independientemente, fíjese cómo ahora resulta que dada esta situación, pues en esta semana se firma un acuerdo entre Chevron y Venezuela, a pesar de la situación que hay. Porque si Estados Unidos tiene que volver a... Sí, pero ahí es una vuelta a la historia. El primer pozo petrolero abierto en Venezuela es el Sumaque 1, en 1914. Y la empresa que lo hizo fue Chevron. Es una vuelta. Y su socio era Gulf Oil Corporation. El Sumaque 1 fue el primer pozo petrolero y abierto, claro, en la zona de Zulia, del estado de Zulia, en Maracaibo, en todo eso, porque el petróleo en la cultura de los palafitos, que es esa cultura alrededor de Maracaibo, del lago Maracaibo, y le llaman de los palafitos porque ahí en la cultura precolombina los indios, los aborígenes, construían sus viviendas hincando palos en los lagos, en las zonas pantanosas, porque son casi 20.000 kilómetros cuadrados de pantano. Y ahí floreció el Arawaks, la cultura Arawaks, de donde vienen los taínos. Entonces ellos, los pueblos, aldeitas enteras, estaban en casas construidas en pilotes hincados en el lago, y entonces se comunicaban por canoa. Y entonces sacaban una brea, que era el petróleo, para calafatear, para sellar entre una tabla y otra a sus canoas. Y al llegar allí Ojeda y todas estas gentes españoles, se sorprendieron porque eso se parecía mucho a Venecia, y de ahí es que de Venecia viene el diminutivo Venezuela, que son ellos que le ponen el nombre. Por eso ese no es un nombre aborigen ni nada de eso, es un nombre inventado, Venezuela, porque los españoles tienden a hacer los diminutivos de una manera muy caprichosa. Entonces de Venecia se metieron en Venezuela. Entonces pasó el tiempo. Eso quiere decir que el petróleo era algo cultural, que lo usaban para medicina y lo usaban como combustible y para hacer humareda y alejar los mosquitos. Ahora, en 1863, en la finca de Manuel Pulido, cuando vino aquel famoso terremoto en Venezuela, la tierra se abrió y botó petróleo, que eso no tuvo nombre. Entonces el alcalde del pueblecito se unió a don Manuel Pulido y se fueron a Texas y compraron la primera pequeña refinería con $5,000. De ahí viene. Entonces luego, cuando Juan Vicente Gómez viene entonces en el 1914 y en el pozo Sumaque, nosotros sacamos un libro ahora, y Juan de Dios, que ha leído el libro mucho, la parte le estoy explicando cómo Chevron y Gulf Oil fueron los que perforaron ese pozo Sumaque 1, que ahora volver a este acuerdo entre Venezuela y Chevron es volver al pasado. Así es. Y bueno, lo ponía como un simple ejemplo de que al final Estados Unidos lo que vela son lo que ellos entienden son sus intereses, porque podemos pensar que es irracional las acciones políticas que ellos están tomando a nivel global. Sin embargo, tenemos que ver que Estados Unidos también ha sido bastante beneficiado con este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania.
como bien explicaba don Ramón, la importancia de Rusia en cuanto, y Ucrania también, en cuanto a la producción energética, petróleo, gas, asimismo Ucrania en la parte alimentaria, el tema del maíz, la semilla de girasol, etcétera. Pero también tenemos que esta guerra ha afectado el tema metalúrgico, muchos de los minerales que se extraen para la fabricación de vehículos como el paladio, el níquel y otros más, pues también están en juego en esta guerra. Asimismo los gases raros como el neón, que son para la fabricación de los microchips, etcétera, etcétera. O sea, muchas son las razones por las cuales esta guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido, y yo, eso que decía don Ramón hace un momento, de que se han olvidado las otras guerras. Lo que pasa es que yo comentaba... Iván decía, pero tenemos 20 guerras más. Sí. Más sangrienta, ¿no es? Sí, así es, hay un conflicto. Hay un grupo de niños en Yemen que se ha dado la alerta y hay un embargo, incluso alimenticio, y nadie mira para allá. Muriendo los niños de hambre, pero eso lo está instigando Arabia Saudita. Sí, sí. El conflicto también de Azerbaiyán con los armenios. Hay muchos conflictos en el mundo. Sin embargo, ninguno parece ser que tiene tanto impacto a nivel global en la economía, en el tema energético, alimentario, medioambiental, como lo tiene Rusia e Ucrania. Y quizás esa es la razón por la que el mundo está como de espalda a todos esos conflictos y solamente está pendiente al conflicto de Rusia y Ucrania. Pero volviendo a lo que decía al inicio, Estados Unidos se ha beneficiado bastante de esta guerra, porque tenemos que ver quién está supliendo las armas a Ucrania, para cuánto ha aumentado. Para que Remigio no se siga mortificando. Vamos a hacer la pausa y tú sigues después, porque tú lo ves ahí tranquilito.